Hola y bienvenido a nuestro canal de YouTube. Yo soy Emily. Si es tu primera vez estar aquí con nosotros, bienvenido y te invito a llenar nuestra tarjeta de conexión que lo puede encontrar en nuestra página que es providencesp, como en español.org/vivo. También no se le olvida suscribirse a nuestro canal, darle un like y presionar la campana para que siempre pueda recibir notificaciones cuando subimos un nuevo video. Eso es todo. Ahora con el Pastor José. Amén, amén. Qué bendición. ¿Cuántos están bendecidos este día? Amén, amén. Es un gozo y un placer estar con ustedes esta mañana, tanto los que están aquí en persona como los que están en línea. Les queremos decir que ya pronto estamos empezando los servicios en vivo con más gente. Ahorita estamos en los inicios y estamos usando todas las precauciones que debemos de tener, como cubrebocas, como sanitar las manos, como estar sentados separados, pero sabemos de que la iglesia tiene que estar junta, amén, tiene que estar bajo un mismo techo, amén. Y también los que están viéndonos en el internet también, claro que en su casa pueden tener su iglesia. La palabra dice que 2 o más en su nombre, el Señor está ahí, amén. El tema de hoy es algo interesante porque el tema de hoy es más que todo como mi versículo favorito. En este caso es más que un versículo, es todo un capítulo, pero para mí es de gran bendición y es de gran gozo poder compartirlo, porque no solamente porque es mi favorito, pero porque hace unos años, cuando mis hijas, las mayores, estaban chiquitas, pues yo aún no era cristiano y mi esposa ya era. Tenía muchas cosas en la casa, íbamos a la iglesia, yo iba con ella, aunque aún todavía no era realmente un cristiano. Entonces, un día llegué de mi trabajo y mi hija mayor, Nicole, estaba chiquita, como les digo, de unos 6 años, 7 años, no sé, muy chiquita, y me dijo que si le podía, ya la estábamos poniendo en la cama, tanto a Valerie como a Nicole, y me dice que si le leía un cuento, y saca uno, y era uno que mi esposa le había comprado de la Biblia, y lo primero que leí de la Biblia fue lo que les voy a compartir hoy. Entonces para mí es algo muy especial, algo muy lindo que el Señor me da la oportunidad de compartirlo, y espero que lo veamos en una perspectiva diferente. Esta parábola, que es casi todo el capítulo 15 de Lucas, los que tienen su Biblia vayan abriéndola en Lucas 15. Habla de algo muy, muy interesante y de la forma en que lo vemos, y es muy común. Se escucha mucho, se predica mucho, pero quiero traerle una perspectiva algo diferente y que sea de gran bendición para ustedes, como ha sido para mí. Empezando en el capítulo 15, bueno, antes vamos a orar porque no he orado. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te entregamos este servicio, Padre. Te pido, Padre, que seas tú hablando, Señor, que seas tú mostrándonos, Señor, lo que tienes en la palabra, Señor, y te doy a ti la gloria, la honra, Señor, por permitirme compartirlo, Padre, y que sea de bendición como ha sido para mí todo este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Qué bueno que ahora sí los puedo ver. En el primero no veía nada. Me da gusto saber de que haya personas aquí, porque necesitamos mucha ayuda para todos los que nos están viendo en casa. Si no tiene dónde congregarse, si necesita un lugar donde visitar, pues aquí estamos. Y de nuevo, estamos teniendo todas las precauciones posibles para este tiempo. Lo que le está compartiendo de Lucas 15 es de que el Señor habla 3 parábolas durante todo el capítulo y son de una perspectiva diferente, pero con un solo mensaje. Y la parábola que más vamos a compartir es la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo. ¿Cuántos la han escuchado antes? Amén. Es muy conocida,
es muy predicada y también se enseña mucho de eso, pero lo que más se basa esto es en el padre y el hijo pródigo, pero más adelante vamos a ver que son 3 personajes en esta versión. Si vamos al primer versículo de Lucas 15, aquí vamos para darles una idea de lo que vamos a ver, aquí vemos donde Jesús está enseñando y vinieron los que ellos llamaban los escribas y los fariseos, aquí los consideran los pecadores y los fariseos, que eran personas de mucho estudio, y los que escribían la ley, los que escribían para la iglesia. Entonces vemos aquí muchos recaudadores de impuestos, pecadores, y se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Entonces los que venían hacia él, yo me imagino a Jesús predicando, y toda esta gente se le acercaba tanto que estaban casi por tocarlo, porque dice que se le acercaban. Los recaudadores de impuestos no necesariamente eran malos, pero en la comunidad judía en ese entonces estaban considerados como impuros o malos porque recaudaban el dinero de los judíos y se lo mandaban a César. Por eso eran considerados pecadores. Se estaban quitándole al pueblo judío y llevándoselo a un gobierno que ellos no lo consideraban limpio. Y cuando dice los pecadores, me imagino que era la gente que estaba alrededor. Pero vemos que los fariseos se molestaron y murmuraron y decían, este hombre, ni siquiera lo llamaron Jesús, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. No sé si estaban más enojados porque estaban con ellos o porque no los invitaron a comer. A lo mejor tenían hambre y no estaban comiendo con Jesús. Pero vemos de que estas personas se enfocaron en las personas como pecadoras y personas que pues en su forma de pensar no estaban considerados como limpios o puros para estar ahí. En el que sigue. Pero yo trato de imaginarme, como le estaba diciendo, cómo Jesús estaba enseñando. Porque hasta el día de hoy Él es el mejor predicador que ha habido, es el mejor que ha enseñado la palabra. Pero me imagino que estaba rodeado de gente y cuando Él en su espíritu escuchó de la murmuración de los fariseos, me lo imagino así, moviendo a la gente y diciendo, ¿qué tal? Y apuntándole a ellos. Digamos así, supongamos que uno de ustedes, está hablándole directo a los fariseos, tiene 100 ovejas y pierden una de ellas. ¿No dejarán las 99 en el campo y van a buscar la oveja perdida hasta que la encuentren? Perdón. Cuando la encuentran, lleno de alegría, la cargan en sus hombros y vuelven a casa. Al llegar a reunirse, reúnen a sus amigos y vecinos y les dicen, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Entonces vemos de que el Señor va a hablar de 3 parábolas con un solo propósito, pero aquí estamos al principio. Entonces estamos viendo que la primera parábola es la de la persona que perdió una oveja, una oveja de 100. Y no sé por qué tiene que ver el número, pero fíjese que es el 1%, 1 de 100. Y vemos de que cuando la encuentra, Él nos deja saber, el Señor nos deja saber de que no se regocijarán y traerán a sus vecinos y amigos y dirán que contentos están por haberlo recibido. Y él dice a los fariseos y a los escribas, les digo que así es también en el cielo. Digan el cielo.
Amén, en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos. Memoricen esta parte. Juntos que no necesitan arrepentimiento. Wow, más adelante les voy a explicar por qué dice eso. ¿Será que todos no necesitan arrepentimiento? ¿O será que todos no quieren arrepentirse? ¿O será que solamente los pecadores son los que quiere el Señor? Entonces vemos de que cuando habla de esta forma, en esta parábola en particular, está hablando una de 99. La segunda parábola habla de una mujer que tenía 10 monedas, pierde una. Si continuamos en el versículo que sigue. Y vuelve a decir, o supongan, ¿por qué? Porque estos fariseos todos eran de dinero, todos eran me imagino que tenían ovejas, tenían criados, y les dice, como quien dice, donde más les molesta, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Aquí estamos viendo que de 10, una. Entonces viene siendo el 10%. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me perdió. Entonces está hablando de que ella ya encontró su moneda. Amén. En el pastor, él encontró su oveja. Les digo así mismo, será alegría Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepienta. De nuevo, está enfatizando de que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Amén. Amén. La tercera parábola, ¿a cuántos les gusta el fútbol? Uno o dos. Es como si el fútbol americano, vamos a decir que en el último cuarto ya está 30 segundos antes de que se acabe el juego y alguien tira un touchdown y ganan el partido. O cuando en béisbol, en la novena entrada, alguien hace un jonrón con las bases llenas y ganan el partido. Así de fuerte fue esto. O cuando alguien le muestra algo que uno ya no puede decir mucho. Continuamos en el otro. Vemos de que así de importante, y en la Biblia dice, un hombre, dice antes de esto, y Jesús decía diciendo, un hombre tenía 2 hijos, ¿ok? Continuó Jesús, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Aquí estamos viendo de que ahora es 1 de 2, el 50%. Algún día voy a preguntarle al Señor por qué tuvieron que enfatizar los números, pero algo grande tiene que significar. Entonces vemos de que este joven, el menor de los 2, quería su herencia. Ahora, para darles una perspectiva, la herencia en la comunidad judía hasta el día de hoy, basada en el Antiguo Testamento de acuerdo a Deuteronomio, la herencia se divide entre los hijos, pero el mayor recibe el doble. Ahora, ¿cómo le hacen? Si son 2 hijos, dividen entre 3 y el hijo tiene la doble porción. Si son 5 hijos, se divide entre 6 y el mayor recibe doble porción de todos. Está en Deuteronomio y es importante saber esto porque vemos de que él era el menor, entonces recibió menos que el mayor. Y siempre cuando leemos esto vemos que le dio la herencia y la malgastó, pero vamos a ir más despacio. Así que el padre, cuando le dice, papá, dame tu herencia, también en la comunidad judía, esto era algo muy grave. Esto significa como desearle al padre que se muera antes de tiempo. En otras palabras o traducción sería de que él dijo, yo quiero mi herencia, no me importa si vives o no, pero dame lo mío.
Esto también en Deuteronomio, cuando es un hijo deshonra así a su padre, normalmente lo agarraban, lo mataban a pedradas, o era como, ya no era parte de la familia. Pero vemos que él se la da. Pero ¿qué pasa? Un poco después dice que él, el hijo, ya agarró todo lo que el padre le dio y se va. Y dice que se va a otra ciudad. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Cuando está hablando de un país lejano, puede ser algo, una forma de decir que literalmente se fue a otro país o solamente se alejó. Recuerden que la área donde se escribió esto era muy pequeña y viajar corta distancia ya estabas en otro país o en otra ciudad. Ahí vivió el menor todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando vemos de que este joven nunca había trabajado en su vida, nunca había tenido necesidad, se va y tira todo, como quien dice. Hay estadísticas de personas que han ganado la lotería, ganan 3, 4, 5 millones y literalmente en un año están peor que como empezaron. ¿Por qué? Porque no sabían cómo manejar su dinero, no sabían cómo cómo hacer ese dinero trabajar en lugar solamente gastarlo. De hecho, conozco de un caso de un hombre que ganó 3 millones aquí en Houston hace unos 5 años. Y de repente le salieron primos, tíos, amigos de todos lados y terminó, como quien dice él, dando y dando y dando y quedó en nada. Al punto que tuvo que contratar a un abogado para que le dieran un adelanto de sus ganancias y en realidad quedó peor que como estaba, ya estaba buscando trabajo otra vez. Y dice aquí, ahí vivió desenfrenadamente. Y lo había gastado todo, dice aquí. Sobrevino una gran escasez en la región. Ahora, si se oye algo familiar, puede ser también una pandemia, ¿no? Como ha pasado ahora. Y él comenzó a pasar necesidad. Ya entonces vemos de que ya perdió todo su dinero, quedó completamente en ruina, pero todavía estaba por sí mismo. Me imagino que cuando le pedía a su papá, él quería alejarse, quería estar por sí mismo, no necesita a su padre, no necesita que lo estén mandando. Y hay muchos jóvenes que creen eso y se van y resulta que no pueden mantenerse a sí mismos. Cuando dice que pasaba necesidades, una necesidad en tiempo de escasez, en realidad era un tiempo donde no había nada, literalmente nada que comer. Cuando pasaban estas cosas cada 7 años o dependiendo el ciclo, no había nada que comer. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país. Es importante también lo que dice aquí, porque los judíos en sí siempre hacen negocios o se contratan entre ellos. Entonces, cuando habla de un ciudadano de ese país, quiere decir que era un yugo desigual. Todo esto es espiritual. Quien lo mandó a su campo a cuidar cerdos. Otra cosa importante, para los judíos el cerdo es un animal impuro. No lo comen, no lo tocan, no pueden. Si llega a haber un puerco o un cerdo cerca de ellos no pueden entrar al templo porque están espiritualmente no limpios. Entonces, para un judío joven, estar haciendo este trabajo era lo más bajo que podía haber. Amén. El que sigue, por favor.
Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún nadie le daba. ¿Pueden poner la foto de lo que comían los cerdos? No sé si se ve de ahí. Esto es de lo que habla la Biblia en este versículo particularmente. Esto es como un tipo, no sé, se ve como tamarindo, no sé, pero es muy dulce y eso lo daban para que los animales engordaran. Esto es cuando está verde y esto cuando es ya maduro. En partes semidesérticas se cultiva esto, aún en nuestros países, algunos lugares lo usan, pero lo usan para cosméticos y otras cosas. Pero en este caso, la traducción del nombre de esta planta se llama cuerno o pequeño cuerno. Entonces, esto cuando se madura o lo maduraban, como las pasas, se las daban a los puercos. Pero los puercos comían tanto de esto que estaban constantemente comiendo, pero así como comen, lo desechan. ¿Por qué? Porque es tanta el azúcar y la proteína que el cuerpo, pues, hasta cierto punto la empieza a desechar. Quiere decir que este muchacho, así como los alimentaba, tenía que limpiar el excremento. Y eso también es algo muy bajo para una persona judía. El que sigue, por favor. Pero gracias a Dios por el capítulo 17. ¿Por qué? Porque las circunstancias, no tanto el pecado o estar alejado del Padre, sino las circunstancias hicieron que él recapacitara. Entonces vemos de que hubo un arrepentimiento, hubo un tiempo en que él se quebrantó tanto que tanto tenía hambre, ya no tenía dinero, nadie le daba y casi como esclavo. Dice, por fin recapacitó. Digan recapacitó. Aquí cuando lo habla de esta forma en el griego, no es una forma así, recapacitó, sino es como del espíritu hacia afuera. Es como un arrepentimiento, como un quebrantamiento, pero aquí en la traducción lo pone recapacitó. Entonces, cuando leemos esto, hay versiones que dice se arrepintió, hay versiones que dicen así. Hay que enfocarnos de que eso en realidad no es solamente decir, oh, bueno, ya cambié de pensar. No, se arrepintió, cambió de sí mismo. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una confesión. Entonces estamos viendo que él está arrepintiéndose y confesando. Está confesando que él pecó contra el cielo y contra su padre. Vemos de que cuando hay un arrepentimiento, el Señor hace cosas diferentes en nuestras vidas. Ahora, quiero recalcar que cuando él dijo que quería su herencia, el padre no fue a buscarlo, no fue detrás de él, le dijo, no, mijito, no te vayas, aquí quédate con mami y papi. Lo dejó porque él quería irse, él quería probar por sí mismo. En el que sigue, por favor. Así es que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Vemos de que cuando por cualquier razón se arrepintió y confesó su pecado, entonces cuando él venía, dice que estaba todavía lejos, el padre fue y lo buscó. Nuestro padre cuando nos quiere cerca, nos quiere que estemos con él, pero si no hay arrepentimiento y si hay mala forma de vivir o hay pecado, desobediencia, pues él no puede estar donde hay este pecado. Entonces vemos de que se compadeció de él. El joven le dijo, papá, ya lo está confesando otra vez a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre ordenó a su siervo ponerle
¿sí? Que le trajeran la mejor ropa. Esto aquí puede ser una enseñanza completamente, cada cosa significa algo, pero vamos a leerlo. Para vaciar, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Ahora, el ternero, en realidad también era lo que se usaba para sacrificio. Entonces es algo muy, muy simbólico, muy importante. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a vivir. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a celebrar, a hacer una fiesta. Vemos de que cuando él se arrepiente, él confiesa, hay una acción. Tiene que haber una acción de nuestra parte de regresar hacia los pies del Señor, hacia estar con el Señor. Y ahí podríamos decir, bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Un cuento de hadas, un cuento de Walt Disney, que todos están contentos y vivieron felices para toda la vida, pero en realidad no. Estamos viendo de que hay un otro hijo, que él estuvo siempre cerca de su padre, pero tal vez no en el espíritu. Si vamos al que sigue, por favor. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Ha llegado tu hermano? Le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Vemos de que este hijo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Él estaba con su padre, pero mira lo que sigue más adelante. Indignado, el ego, el enojo, en unas formas lo representa como falta de compasión, lo representa como un ego que está furioso. Entonces vemos de que el hijo, aunque está junto al padre, está indignado. El hermano mayor se negó a entrar. Estando con el padre, aprovechando de que él está todavía con su padre, en realidad no entró, no quería entrar. ¿Qué nos indica esto? De que hay personas que somos creyentes o que sabemos de la palabra, pero en realidad no tenemos esa relación con nuestro Padre. Tenemos que tener mucho cuidado de que no nos ocupemos tanto de hacer las cosas que nos alejamos del Padre. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Así que su padre salió suplicarle que lo hiciera, o sea, que entrara. Pero él contestó. Vemos de que al hijo menor no fue a buscarlo, no le impidió salir. Pero a este hijo, que es el mayor, que estaba junto con él, le está diciendo, por favor entra, celebra conmigo, no tanto con tu hijo, sino conmigo. ¿Por qué la diferencia? Por dos razones. Uno, porque él estaba ahí. El hijo mayor el menor decidió irse. Pero vemos de que cuando hay arrepentimiento, el Señor lo recibió. Por eso al principio dice que el Señor se goza cuando hay, aunque sea uno que se arrepiente, aunque haya 99 que no se arrepienten. Estamos viendo de que uno puede ser cristiano, uno puede recitar todo un versículo, capítulos de la Biblia, pero a la vez puede estar alejado del Señor. Tenemos que nosotros estar conscientes de que las cosas no nos alejen, aunque nosotros parentamos o estemos creyendo que estamos cerca. Y el hijo aún así le contesta al padre, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar con una fiesta con mis amigos. Debe ser de Monterrey, porque en Monterrey comen mucho cabrito. Pero el cabrito simboliza algo menor todavía que la oveja. Amén.
no me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos, pero ahora llega ese tu hijo, que ha desfarrapado todo lo que, todo lo que tenía, hasta le dice cosas que la Biblia no dice, que dice que hasta lo gastó con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Y ahí donde el padre le dice, hijo mío, le dijo el padre, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Fíjese la diferencia. Entonces vemos de que este hijo, a pesar de que estaba ahí, a pesar de que él estaba trabajando para el Señor, a pesar de todo esto, él tenía oportunidad de recibir ya todo lo de su padre. Pero, mire lo que dice más adelante, todo esto es tuyo, pero teníamos que hacer esta fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Aquí no se acuerdan la semana pasada que cuando hablábamos de muerte, es una muerte, es una separación, no necesariamente una muerte de cuerpo. Se había perdido, pero ahora ya lo hemos encontrado. Fíjese la diferencia. Entonces vemos de que este señor, el padre, le explica a su hijo. Entonces vemos de que hay personas y hay tiempos y hay lugares donde podemos estar tan ocupados con el diario vivir que no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos. Nosotros podemos decir, tenemos todo. ¿Por qué seguimos enfermos? ¿Por qué nos falta? ¿Por qué cosas? Porque estamos cerca alrededor, pero no, en realidad no estamos tan cerca con el Padre. Entonces hay que preguntarnos, ¿cuál hijo pródigo soy? ¿El hijo que se va o el hijo que se queda, pero en realidad no está? Créame que esto se ve mucho. Hay veces que hay personas que les falta compasión, que están con el Señor, pueden recitar toda la Biblia, pueden estar en todos los servicios, pueden hasta estar en el grupo de alabanza, pueden estar haciendo muchas cosas para el Señor, pero están lejos, estamos lejos. Nos hace falta acercarnos, nos hace falta poder llegar al lugar donde el Padre nos dice, que no nos tenga que decir, entra, todo lo mío es tuyo. ¿Por qué le tuvo que recordar? Porque este hijo, a pesar de que estaba junto al Padre o cerca del Padre, en realidad no estaba con él. No reconocía el potencial que este hijo tenía estar junto con su Padre. Lo que más pido al Señor es de que ninguno de nosotros, especialmente yo y mi familia, perdamos la visión de dónde estamos con el Padre. Nuestro Padre está buscándonos. Nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros. Esta enseñanza a mí me ha mostrado muchas cosas y más que todo, de hecho hace un rato estábamos hablando con mi esposa de unas cosas que hemos notado y creo yo que ahora en esta pandemia la gente se acostumbró a estar encerrada, lejos de la gente. Muchos de nosotros hemos perdido la compasión por el perdido, la compasión por el vecino, la compasión por nuestra propia familia. No podemos decir que amamos al Señor y que no nos importe el necesitado, que no nos importe el que está enfermo, que no nos importe el que necesita del Señor. No podemos ser tan legalistas o tan religiosos como los fariseos y los escribas, que reclamando por qué estaban estos pecadores cuando el Señor vino por el pecador. Amén. Me recuerda de algo que compartí en el primer servicio. Hace mucho tiempo yo trabajaba para una compañía y ahí trabajé bastante tiempo y yo estaba encargado de todo lo que era con los técnicos y con los que vendían los trabajos, los que en inglés se llama Service Advisor. Y tenía una señora que era ya mayor de edad y era muy eficiente, súper eficiente. Ella hacía más que
que 3 otras personas rápida, nos hacía que nos pagaran las aseguranzas y nos pagaran la agencia rápido a todos los trabajadores. Pero tenía algo de que siempre llegaba 10 minutos después de las 8 y 10 minutos después de la hora de regresar del lunch, y a las 5 en punto salía. Pero a mí no me molestaba porque para las 5 ella tenía todo hecho, nunca tenía yo que irle a pedir que hiciera algo de nuevo. Y los técnicos, pues y los service advisors dependíamos de qué tan rápido pagaba la aseguranza para las reparaciones, para que ellos les pagaran. Y una vez gente se empezó a quejar de ella, de su actitud, porque era muy cortante, era muy fría. Ella era nomás, llegaba a trabajar, no hablaba con nadie, era como que grosera al contestarle a las demás personas. Entonces la gente se empezó a quejar y tuve que hablar con ella, pero el dueño de la compañía se dio cuenta y me dijo: no la molesten, déjenla tranquila, ella sabe lo que está haciendo, ella tiene totalmente mi autorización de llegar tarde y esto y lo otro. Ok, así quedó. Después de varios meses, el dueño de la compañía falleció. Entonces hubo una reestructura, a mí me movieron para otro departamento, pero todavía estaba lidiando con esto. Y vino el hijo del dueño como el presidente y bueno, hice una reunión para avisar de los cambios. Y durante la reunión yo rápido empecé, dije: ya van a ser las 12, esta señora se va a ir, a ver qué pasa. Y dicho y hecho, estábamos en la mera reunión y estaba hablando el nuevo dueño y el presidente de la compañía y la gente que vino de Japón, porque trabajábamos en una agencia que vendía carros japoneses. Sin decir nada, ella agarra su bolsa y sale corriendo. Y dije: ahora. Entonces él me dice: ¿qué pasó? Entonces yo le trato de explicar, me dice: yo no quiero a gente así, que despídela. Digo: wow, señor, ¿cómo le voy a hacer? Porque en realidad no hacía nada indebido, solamente eso. Y pasó el tiempo y mi jefe me estaba presionando: ¿cuándo la vas a muévela, despídela, haz lo que tienes que hacer? Pero yo no sentía paz y entonces de pura casualidad supe que yo tenía acceso a algunos archivos y vi que venía su cumpleaños. Entonces le mandé a comprar unas flores, hice una tarjeta, hice que todos los técnicos la firmaran, pero aunque algunos no querían porque en realidad era muy grosera, dice: tiene, llénalo, ok. Se la llevo en el día de su cumpleaños. Yo me sorprendí porque pues ella no aceptaba nada ni regalos. Entonces después de un rato de hablar con ella, le dije: mira, esto está pasando, ¿qué te puedo ayudar? Y se quebrantó. Fue la primera vez que yo la vi quebrantada. Y entonces ya me explicó de que hacía 20 años atrás, su hijo mayor, su único hijo, había tenido un accidente en una motocicleta y quedó paralítico del cuello para abajo. Su esposo se fue, no tenía gente cerca de ella, no tenía parientes aquí en Houston. Ella la única que lo atendía. Y fue cuando me dijo que gracias por tener compasión con ella. Entonces yo me di cuenta de lo que significaba la palabra en este momento. Porque ella me decía que el único que sabía había sido el dueño y él le había ayudado, pero ella no podía perder su trabajo porque ella tenía que estar ahí hasta que la enfermera llegara y ella tenía que regresar exactamente a las 12 para darle su medicamento y voltearlo. Y por eso llegaba tarde. Y a las 5 en punto se iba la enfermera. Entonces vemos de que muchas veces no conocemos la situación de las otras personas, pero cuando uno usa la compasión del Señor, el Señor hace la obra, amén. Ella pudo quedarse en el trabajo. Después yo no sabía cómo decirle cuando le compartía a mi jefe, aún él me dijo: te doy 3 meses, si no mejora, te vas tú y se queda ella. Le digo: ok. Pero gracias a Dios ella hizo unos ajustes, pudo trabajar, estaba muy contenta.
y vi un cambio. ¿Por qué? Porque el Señor usa la compasión de nosotros, especialmente cuando estamos en el Señor y Él hace la obra. Amén. Hay que preguntarnos, ¿qué hijo pródigo somos? ¿El que se va o el que se queda pero está resentido con el Señor? Es el tiempo de hacer cambios, es el tiempo de poder decir, Señor, heme aquí, úsame, y aquí estoy. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén, amén. Amén, amén. Gracias por escucharme. Creo que si tenemos tiempo para hacer la cena del Señor. Todos tienen su copita. Es tiempo disculpe que en el primer servicio se me pasó, no lo hice. Pero recordando la misericordia del Señor y su compasión hacia nosotros, vemos de que el Señor fue quebrantado por nuestros pecados, fue el que fue a la cruz por nosotros. Isaías 53 nos dice que Él fue quebrantado por nosotros y por sus llagas somos sanos. Esta galletita o pancito representa su cuerpo que fue quebrantado por nosotros. Les pido que se pongan de pie para compartir de esto. Si usted está en el área de Houston y quiere compartir con nosotros el pan y lo que representa la sangre de Cristo, mándenos un mensaje y nosotros le haremos llegar unas copitas como esta para que usted pueda compartir cuando nosotros lo hacemos. Amén. El que no tiene, por favor, reciba. Padre nuestro, te doy a ti la gloria y la honra por este pan que representa tu cuerpo, Señor, que fue quebrantado por mí, que fue molido por mí, Señor. Aún tú no siendo merecedor de esto, Padre. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede compartir del pan? Y ahora tenemos una copita, un jugo que representa su sangre. La palabra nos dice también que la sangre fue derramada de todo su cuerpo, pero fue por usted y por mí. Amén. Señor Padre, te damos a ti la gloria por esto que representa tu sangre, Señor, que fue derramada por mis pecados, Padre, y que la palabra nos dice que por tus llagas nosotros somos sanos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Pueden participar de la cena. En Providence no queremos dejar pasar ningún momento sin darles la oportunidad de recibir al Señor en su corazón. Si usted es como el hijo pródigo que está alejado del Señor, busque al Padre, venga a sus pies, Él lo va a recibir. Y si usted es el hijo pródigo que ha estado en la iglesia todo este tiempo, pero espiritualmente se ha alejado, ese es el tiempo que ha hecho el Señor. Amén. Y en Él nos regocijaremos porque usted y su familia servirán al Señor. Señor, y si repiten conmigo, Señor Padre, entra en mi corazón. Gracias por haber ido a la cruz por mí. Te recibo en mi corazón. Yo sé que si te recibo, tú escribes mi nombre en el libro de la vida. Y te doy a ti las gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración por primera vez, mándenos un mensaje. O si la tuvo que rededicar, mándeme un mensaje, ponga un mensaje en Face o por email. Y alguien del equipo lo va a contactar para orar con usted, para contactarlo con las personas adecuadas. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Gracias por haberme recibido y que el Señor los bendiga. Hola a todos, gracias por haber estado con nosotros esta linda mañana. Fue de bendición estar con ustedes esta mañana y gracias por habernos entonado, por haber estado con nosotros, los que estuvieron aquí en persona y los que nos están viendo en línea. Le damos la gloria y la honra al Señor. Espero que esta palabra ha sido de bendición como fue para mí. Sabemos de que el Señor nos habla de muchas formas y en esta parábola del hijo pródigo vemos tres cosas muy importantes. Una, de que
El hijo pródigo se fue y se alejó del padre. El padre no lo buscó hasta que él no regresó. Y el hijo que estaba con él, en realidad no estaba tan cerca de él, pero sabemos de que el Señor es misericordioso, lo fue y lo buscó y ahora están reunidos. Y sí, es igual con nuestras familias. Yo sé que hay personas que no han visto a sus hijos en tiempo, pero ellos van a regresar al tiempo del Señor. Continúen orando, continúen esperando y continúen recibiéndolos con los brazos abiertos. En Providence les queremos decir de que estamos aquí para servirles. Queremos que cuando haya la oportunidad puedan venir a visitarnos. Pronto ya estamos empezando a tener servicios en persona. Tenemos todos los protólogos de salud que tenemos que tener, pero por ahora los que están en casa, déjenos saber de dónde nos ven, déjenos saber si tienen una petición, si recibieron al Señor por primera vez, cualquier cosa, déjenos saber y alguien del equipo los contactará rápidamente y estaremos en contacto. De nuevo, gracias por haber estado con nosotros, que el Señor me los bendiga y tengan una semana poderosa. Bendiciones.